Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta formación. Vamos a explicar un poco todo lo relacionado con el área de clientes de 10 Software, así como las diferentes posibilidades de contratación y uso de este área y qué opciones tenemos para aprovechar al máximo esta utilidad. Vamos a entrar en el área de clientes accediendo a la página de 10software.com y dentro de esta página tenemos el apartado Entrar, que es donde con nuestro usuario y nuestra contraseña, el mismo que usamos para acceder a los programas, vamos a entrar a nuestro área de clientes. Entonces escribimos la contraseña y entramos. Esta sería la página principal de nuestro área, adaptado según las características del usuario y los programas en los que esté suscrito. En este caso, vamos a ver ejemplos con suscripciones a todos los programas. Dentro del área de clientes podemos gestionar todos los datos de nuestra suscripción, desde cambiar nuestros datos personales, de domiciliación bancaria, visualizar las facturas que tenemos. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de las características. Vamos a comenzar por lo más sencillo, que serían los datos del perfil de cliente. Cuando nosotros nos registramos como clientes, habremos introducido unos datos, pero siempre nosotros dentro del apartado de perfil podremos cambiar esos datos para que automáticamente las facturas tengan los datos fiscales y los podamos mantener nosotros sin necesidad de que haya que ponerse en contacto con 10 Software para cambiar los datos de las facturas. Siempre podemos aquí cambiar tanto los datos fiscales como veremos luego los datos de facturación de cada una de las suscripciones. Simplemente introducimos cualquiera de los datos y le pulsamos el botón de guardar. Esto hará que todas las facturas que nosotros tenemos en la aplicación cambien la información fiscal automáticamente. El siguiente de los apartados sería el apartado donde vemos todas nuestras facturas, es decir, todas las facturas que se van generando a lo largo de la suscripción, además de que cada vez que se genera una factura nos llega un correo electrónico con un fichero adjunto de la correspondiente factura. Siempre podemos acceder a este apartado para visualizar todas las facturas que tenemos. Veremos que las tenemos clasificadas por años. Aquí vemos la factura, que es una lectura PDF donde podemos descargarla, imprimirla, y que tenemos las facturas, las vamos a tener agrupadas por años. Otra de las posibilidades genéricas que podemos utilizar con el área de clientes sería la posibilidad de enviar incidencias para su resolución. Como todos ustedes saben, los programas de 10 Software tienen un acceso ilimitado a atención telefónica. Si vamos a las características de los programas, veremos que todos los programas en cualquiera de las versiones tienen incluida, aquí vemos en las características, tienen incluida la atención telefónica. Esto significa que tienen acceso ilimitado a nuestros teléfonos de atención al cliente para cualquier duda relacionada con el funcionamiento de las aplicaciones. No obstante, dentro del área de clientes tenemos un apartado para consultar incidencias, si queremos que quede registrada y que esa incidencia, la respuesta nos llegue directamente por correo electrónico y no por vía telefónica. Entonces, para registrar una incidencia, lo único que tenemos que ir es a este apartado de incidencias, escribir el programa. Dentro del apartado de incidencias veremos si tenemos alguna pendiente, pero lo único que tenemos que hacer es solicitar una nueva incidencia, elegimos el programa del que queremos solicitar la consulta y escribimos la incidencia que queramos conocer. Escribimos la incidencia lo más detallada posible y tenemos la posibilidad incluso de adjuntar en fichero
en el caso de que queramos mostrar la información, alguna información relevante para la consulta que queramos hacer. Simplemente seleccionaremos un fichero dentro de uno o varios ficheros dentro de nuestra carpeta de archivos, alguna imagen que hayamos capturado o cualquier otra información del relevante, y lo único que tenemos que hacer es guardar esta incidencia. Las incidencias de software se solucionan lógicamente en el plazo más rápido posible, pero siempre nos comprometemos en responder a las incidencias en el mismo día que se realizan, o en el caso de que sea a última hora, a primera hora de la mañana del día siguiente, siempre en días laborables. Pero esto, la ventaja que tenemos es que tenemos una relación de las consultas realizadas con sus posibles respuestas. En este caso podemos seleccionar, en el momento habíamos visto, en el momento que nosotros, si volvemos a entrar al área de clientes de nuevo, siempre nos va a decir el estado de las incidencias que tenemos. Aquí nos dice, en el momento que hemos entrado, que tenemos 2 incidencias abiertas. En el momento que recibamos la respuesta, nos llegará un correo electrónico para avisarnos de que tenemos la respuesta y podremos acceder directamente a la respuesta de la incidencia, o si no, desde aquí podremos ver las que están contestadas y podremos ver la resolución de la incidencia. Esto sería, como decimos, un complemento a nuestro servicio directo de atención telefónica. En caso de que la duda sea complicada de explicar, recomendamos utilizar el servicio de atención telefónica, que es más directo, y esto sería más para dudas concretas de cómo hacer determinados apartados del programa, y lógicamente que no se requiera una resolución inmediata del problema. Vamos a ver ahora algunos apartados de las suscripciones de cada uno de los programas. ¿Qué posibilidades tenemos? Antes de nada, decir también que para acceder al área de clientes, yo estoy accediendo desde el propio navegador, pero siempre tenemos la posibilidad desde dentro de los programas de acceder mediante un icono en la parte superior de la pantalla. Veremos un icono donde nos accede directamente al área de clientes. El icono que está a la derecha del símbolo más nos permite acceder directamente al área de clientes, ya incluso abierto con nuestro código de usuario, sin necesidad de ir a la página. Tenemos otro icono también dentro de los programas que nos permite ir a la página de inicio de DS Software, por si queremos comprobar alguna información. Dentro de la página habíamos visto un apartado que a veces puede ser necesario en el caso de que se requiera una atención de tipo técnico, es decir, muchas veces siempre bajo supervisión del usuario, nuestros técnicos de DS Software se pueden conectar directamente al ordenador del usuario para, de una forma más clara, solucionar dudas o resolver cuestiones técnicas. Como decimos, siempre es un acceso supervisado por el usuario. DS Software no tiene acceso a ninguna información del ordenador, simplemente se pone en modo remoto para poder visualizar en tiempo real cuál es la incidencia que tiene el usuario o poder resolverla. Para eso existe el icono de atención remota, donde mediante 2 herramientas, que simplemente es descargarse un pequeño archivo, permitirá acceder a la atención remota. La atención remota solo se puede hacer a instancias de nuestros técnicos, es decir, no se atienden directamente desde atención remota ningún tipo de consulta, son nuestros técnicos los que pueden dar la posibilidad al usuario, si el usuario lo desea, de conectarse remotamente al ordenador. Pero como digo, nunca el usuario va a poder hacer directamente, va a poder tener acceso a la atención remota si no es el técnico el que lo solicita. Como decíamos antes, vamos a ver algunas de las características dentro de cada programa, bien de la parte fiscal o la parte laboral, que podemos utilizar dentro de el área de clientes. Vamos a acceder
a un usuario y vamos a introducir la contraseña correcta. Y vamos a ver las opciones. Accedo al programa para acceder al área de clientes desde el icono que habíamos visto antes en la parte superior de la pantalla. Accedemos al área de clientes. Como vemos, el programa, el área de clientes, directamente vamos a ver, en este caso, al haber entrado desde el programa de contabilidad, vamos a ir directamente a la suscripción del programa de contabilidad. Nosotros tenemos en la banda de la izquierda, tenemos cada uno de los programas con sus diferentes opciones. Podemos, en este caso, tenemos contratados todos los programas, podemos ir a las características de la suscripción de cada uno de ellos. Si accedemos desde el programa, nos va a acceder directamente al apartado correspondiente. Si accedemos desde la página web, lo que va a hacer es mostrarnos una pantalla donde veremos un resumen de nuestras suscripciones. Otra de las características que podemos ver aquí, además de un pequeño resumen de nuestras facturas, como habéis visto antes, además de poder acceder al apartado de facturas, sería la firma del documento de protección de datos. Tanto en el caso que se quiera que los técnicos de DS Software puedan dar la posibilidad de conectarse al ordenador del usuario, siempre el usuario tendrá que permitir y firmar este documento de protección de datos. Un tema legal que una vez está firmado, lo único que hace, intentamos simplificarlo al máximo, es dar el consentimiento a DS Software para que se conecte al ordenador del usuario. Si no, por temas legislativos no podríamos acceder a ese ordenador. Vamos a ver, como decimos, características de la suscripción. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte fiscal, pero sería, como veremos luego, exactamente igual en cada uno de los programas. Tenemos distintas opciones de contratación. Nos muestra cuál es nuestra suscripción en el programa, cuál es el importe, cuál será la próxima fecha de cobro en el caso de que lo tengamos domiciliado, y vemos las características de nuestra suscripción. Vemos que tenemos una suscripción estándar, como supongo que sepamos, cada uno de los programas permite la posibilidad de 3 suscripciones, básica, estándar y profesional. Luego veremos un poco por encima las características de cada una de las opciones. Entonces vemos que tenemos una versión estándar, que tenemos contratadas en contabilidad 100 empresas y que tenemos un número de usuarios contratados que luego lo veremos qué significa. En cuanto a la suscripción, podemos cancelar la suscripción en cualquier momento sin necesidad de tener que ponerse en contacto con DS Software. Como saben, nuestras suscripciones no tienen ningún periodo de permanencia obligatoria y se puede cancelar en el momento que se desee. Podemos cambiar la modalidad de pago, podemos domiciliar los siguientes recibos para que no tengas que estar pendiente de que la suscripción nos pueda vencer en un momento determinado. Si está domiciliado, la suscripción no vencerá nunca y los recibos se pasarán a la cuenta indicada. Y podemos cambiar las características de nuestra suscripción. Por ejemplo, nosotros tenemos la suscripción estándar con estas determinadas características y en cualquier momento podemos cambiar a la suscripción. En este caso, al tener la estándar, solo me da la posibilidad de cambiar a la suscripción profesional con sus determinadas características. Lo que hace el sistema es cobrarnos simplemente la diferencia entre, como si nosotros hubiéramos contratado desde que contratamos la opción correspondiente, es decir, si nosotros contratamos durante un año, el 1 de enero, la versión estándar y hoy, 10 de octubre, contratamos la versión profesional, como nuestro plan vence en una fecha determinada, nos calcularía la parte proporcional del periodo que nos queda hasta el final de nuestra suscripción. Entonces, siempre en el momento luego que vence la suscripción, podremos otra vez empezar con características diferentes. Exactamente, entonces pagaríamos la parte proporcional y a partir de esa fecha
hasta el final de la suscripción podríamos disfrutar de la nueva versión que hayamos contratado. En el caso de la contratación de más empresas, ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos contratado un número de empresas determinadas y el programa nos va a decir cuál es el importe en el que queda la suscripción a partir de ese momento y cuál es el cobro por el periodo que queda hasta el vencimiento de la suscripción. De forma que si teníamos contratadas 100 empresas, ahora vamos a tener 110 empresas hasta el día 31 del 7 del 2020 y este es el importe de esas 10 empresas adicionales que hemos contratado en ese periodo. Ese sería el funcionamiento de todos los apartados. Si nos vamos a nóminas, en el apartado, por ejemplo, de número de nóminas que queremos hacer, pasa exactamente lo mismo. Contratamos un número de nóminas y nos calcula la cuota por los meses que nos quedan hasta el final de la suscripción. Hay que decir que, así como las nóminas, nosotros en cada una de las suscripciones podemos elegir qué número queremos en cada mes contratar, en el tema de las empresas, lógicamente, una vez que tengamos empresas, no podemos disminuir el número de empresas porque tenemos empresas grabadas y con datos. Tendríamos que borrar previamente empresas que tenemos grabadas para poder disminuir el número de empresas. Esto lo que hace, por ejemplo, es que si nosotros entramos en el programa de contabilidad, nos vamos al apartado de gestión, tendremos una serie de empresas y cuando vamos a crear una nueva empresa, el sistema siempre nos dirá las que tenemos contratadas, las que tenemos creadas y las empresas que tengamos disponibles. Tanto si hemos utilizado todas las empresas disponibles como si queremos ampliar, tenemos un botón que nos va directamente a la posibilidad de ampliar empresas directamente. Ese sería el funcionamiento en todos los apartados del programa. Como vemos, como ejemplo, cuando nosotros estamos entrando en el programa de contabilidad, vemos que tenemos una serie de empresas, como nos ha dicho la suscripción, en este caso tenemos 74, y nos indica, en cada una de las empresas, nos indica la ubicación. Esto es debido a que a partir de la versión estándar de todos los programas, una de las características que se pueden incorporar es que los datos estén en la nube, estén en cloud. Eso tiene una serie de ventajas. La más importante es que se puede acceder a esos datos desde cualquier ordenador que tenga una conexión a Internet. Los datos no están relacionados con un ordenador físico donde solo podríamos utilizarlos en ese ordenador. En este caso, por ejemplo, nos dice cuál es la ubicación de cada una de las empresas y podemos tener empresas ubicadas en nuestro propio ordenador, que lógicamente si accedemos desde otro ordenador no vamos a poder acceder a ellas porque no tenemos los datos, pero tenemos empresas en la nube que podemos acceder a ellas desde cualquier otro ordenador con conexión a Internet. Para acceder desde cualquier otro ordenador con conexión a Internet, de cada uno de los programas tenemos el apartado de programa cliente. El apartado de programa cliente lo que hace es que nos podemos descargar en cualquier momento el programa para que en cualquier ordenador nosotros de la misma forma podamos introducir el código de usuario y la contraseña y acceder desde, como decimos, desde cualquier ordenador. Lógicamente, solo vamos a poder acceder a las que tengamos en cloud, en la nube. En el apartado de gestión también, podemos mover una de las empresas que tengamos en la nube, la podemos bajar, lo que llamamos bajar, y colocar los datos físicamente en el ordenador o al contrario, es decir, si tenemos los datos en el ordenador, porque les vamos a usar en otro ordenador, aunque sea provisionalmente, los podemos subir o bajar a la nube. Si por ejemplo yo tengo esta empresa y le digo bajar empresa, lo que va a hacer, me dice que confirme y lo único que va a hacer es colocarme esta empresa en mi ordenador, de forma que ya no va a ser accesible desde ningún otro ordenador, porque voy a tener esa empresa, voy a tener mis datos en el disco donde estoy descargando esa base de datos.
Esto lo que hace es descargar absolutamente toda la información de la base de datos, requiere un tiempo, el tiempo que tarde en descargar dependerá del tamaño de la empresa que tengamos, y esto se puede hacer en cualquiera de los programas. Lo podemos hacer en nóminas, lo podemos hacer en contabilidad, en facturación, podemos tener unas empresas subidas a la nube, otras en el disco, y como decimos, esto solo se puede realizar si tenemos la versión estándar o la versión profesional de los programas. Como vemos en las características, en la versión básica no está disponible la posibilidad de la gestión en cloud. Una vez que nosotros, como vemos, ya se ha descargado a nuestro ordenador, cuando la siguiente vez que entremos, que ahora lo veremos, veremos que esa empresa, vamos a volver a entrar, entramos en el programa de contabilidad y veremos que esta empresa ahora ha cambiado la ubicación. Ya no está en la nube, sino que ahora está en modo local. No hay ninguna limitación para tener las empresas que se tengan contratadas o en modo local o en modo cloud. Luego veremos otra característica y otra ventaja que tiene el tener una empresa en modo cloud. Vamos a volver a ponerla de nuevo en modo cloud, que como hemos dicho, lo único que tendríamos que hacer es, en este caso, selecciono la empresa que deseo y al contrario de antes le digo que suba la empresa acá. Le digo, le pulso conforme y hace el proceso contrario, es decir, subir la empresa a la nube, desinstalarla del ordenador y de esta forma ya se podrá utilizar de forma remota desde cualquier ordenador conectado a Internet. Hay que decir que este proceso, lógicamente, lleva un tiempo porque hay que grabar absolutamente toda la información de un ordenador, en este caso un ordenador físico, como tenemos nosotros, a otro ordenador que está en una ubicación remota. Es más rápido el efecto de bajar una empresa de cloud al ordenador que el efecto contrario como estamos haciendo ahora. Bien, vamos a ir viendo otras cosas mientras se produce la subida de nuevo a cloud. Otra de las características, por ejemplo, en el caso de otros programas, la suscripción permitirá configurar otra serie de características que luego veremos. Otra de las características interesantes en cualquiera de los programas que vamos a ver es la posibilidad de usuarios. Los usuarios son distintos accesos a nuestra misma información, pero que nosotros podemos limitarlos de alguna manera. Puede ser, nosotros cuando entramos con el usuario principal, como estábamos viendo, cuando yo entro con el usuario, lo que hace el programa es mostrarme todas las empresas que yo tengo contratadas y que yo tengo creadas. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener otro usuario, o bien sea porque tengo una empresa donde quiero darle un usuario a un trabajador que solo acceda a una parte de la información, o incluso si soy un despacho profesional, quiero darle un usuario a mi cliente para que incluso pueda acceder a su empresa, pero nada más que su empresa. Para eso está el apartado de usuarios, que funcionan exactamente igual que las empresas y que yo puedo crear diferentes usuarios. Vamos a ver cómo funcionaría, por ejemplo, la parametrización de los diferentes usuarios en un programa como, por ejemplo, contabilidad. Tenemos un apartado dentro de cada uno de los programas, veremos en contabilidad lo hay, en facturación y en todos los programas, que es la gestión de usuarios. En este caso, yo tengo contratados 5 usuarios, puedo contratar todos los que quiera y aquí me van apareciendo los usuarios que tengo configurados. Vamos a ver si el proceso, como vemos, el proceso de subida a cloud se está produciendo. Es un poco más lento que el proceso de bajada, pero como decimos, es un proceso que requiere subir absolutamente todos los datos a un servidor remoto. En el apartado que nos estábamos moviendo, hemos dicho que tenemos 2 usuarios y vamos a ver qué características tenemos si queremos configurar un usuario nuevo. Entonces, nosotros como tenemos todavía usuarios libres disponibles, si no los podríamos contratar, vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a suponer que yo soy
un despacho profesional y quiero darle un acceso a su empresa a uno de mis clientes. Entonces creo un nombre de usuario con una contraseña que luego veremos que el usuario lo va a poder cambiar, pero de momento, y yo le creo una información con por ejemplo, con un correo electrónico. Bien, esto lo que hace directamente en el momento que le doy guardar, como vemos, nos ha creado, como pone arriba, el usuario fue creado correctamente y nos ha asignado un código. En este caso, el B3878. Ese es el código, como veremos luego, con el que el usuario va a poder realizar todas las características. Incluso le podemos poner una imagen con el logotipo de su empresa para que aparezca cada vez que entre el usuario, ya lo veremos. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso ya había terminado la empresa de subir los datos a cloud. Aquí la tenemos de nuevo, otra vez en cloud. Vamos a cerrar el programa y vamos a configurar este usuario. ¿Qué significa esto? Significa que podré, además de enviarle las claves a un cliente determinado con este correo electrónico para que él diga a partir de ahora puede entrar con esta clave, con un enlace para descargar el programa cliente, simplemente tendrá que descargarse el programa cliente y él entrará con esta clave. ¿Qué es lo que puede el dueño de la clave, el propietario de la clave, qué es lo que puede configurar? Puede configurar lo que ese usuario puede hacer. Vamos a suponer el caso más sencillo, que le voy a dar acceso a la aplicación, pero lógicamente yo solo le voy a dar acceso vamos a suponer a 2 empresas, para ver el caso más claro. Se puede hacer a una, pero vamos a ver a 2 empresas. Le digo que va a acceder a la 2 y a las 6. Lógicamente, como vemos, en este apartado solo nos aparecen las empresas que tengamos en cloud. Esto es lo que veíamos antes, que es otra de las ventajas de tener los datos en cloud. Es decir, podemos crear usuarios para que accedan a determinadas características del programa. Lógicamente, si esas empresas o en caso de laboral esa base de datos no está en cloud, no vamos a tener posibilidad de hacer esto. Entonces vamos a suponer que el usuario B3878 le vamos a dar acceso a la empresa 2 y a la empresa 6. Guardamos esta información. Como vemos, aquí ya tenemos que este usuario tiene acceso a estas empresas. Si le quisiéramos dar acceso a todas, simplemente quitaríamos la restricción. Hay que decir que cuando creamos un usuario de primeras no puede acceder a nada. Somos nosotros los que tenemos o bien quitarle las restricciones de acceso a empresas o bien indicarle a qué empresas tiene acceso. Y esto automáticamente lo que va a hacer es que cuando nosotros entremos en el programa de contabilidad con ese usuario B3878, el usuario se descargará el programa cliente, o bien que le mandemos, o bien que en el enlace del correo irá un enlace para descargar ese programa cliente, un correo que, como veíamos antes, podemos enviar de nuevo las veces que queramos. Y entonces veremos que cuando nosotros entremos en el programa, solo nos aparecen las empresas que ese usuario le hemos dado acceso. Solamente. Esto es útil, por ejemplo, si queremos somos un despacho y queremos dar acceso al usuario a una determinada empresa o a determinadas características. En el caso en que solo le demos acceso a una empresa, que es el caso más normal, lo que va a hacer el programa, vamos a volver a acceder, es entrar directamente. Lógicamente, al solo tener acceso a una empresa, ya no nos pide en la entrada del programa que seleccionemos la empresa a la que queremos acceder, sino que directamente nos entra en la empresa que hemos indicado. Más cosas que podemos hacer con el usuario, por ejemplo, podemos configurar muchas más características. Podemos decir, por ejemplo, en qué fechas puede entrar. Por ejemplo, vamos a suponer que damos un usuario a un trabajador y no queremos, por ejemplo, queremos que lo use en determinadas fechas. Y vamos a suponer que a este usuario le decimos que hoy, 10 de octubre, no le vamos a permitir la entrada, por la razón que sea, porque queremos que consulte la información cuando nosotros queramos.
La idea es que es una posibilidad que tiene el programa. En el momento que nosotros le decimos el usuario, va a chequear a ver si puede entrar el programa y nos va a decir que el usuario no tiene los permisos necesarios para entrar. Si volvemos a la configuración de fechas y le decimos que ya tiene acceso en ese día, automáticamente podrá entrar. Todos los procesos de configuración se realizan en tiempo real. Pero podemos configurar muchas más cosas. Podemos restringir el horario, es decir, solo queremos que entre en horario de oficina porque este usuario se lo hemos dado a un trabajador y no queremos que luego lo use, por ejemplo, en su casa para entrar. Pues podemos configurar que este usuario solo entre pues entre las 9 y las 17 horas, por ejemplo, de los lunes, por ejemplo. Entonces el programa gestiona perfectamente si ese usuario va a poder o no entrar. Y también podemos configurar qué queremos que vea. Es decir, nosotros podríamos configurar que queremos que este usuario entre porque es nuestro cliente del despacho profesional, pero por ejemplo que no pueda ver las liquidaciones de modelos, o que no pueda ver los cierres y aperturas, o que no pueda ver estadísticas, o que no pueda introducir datos y que simplemente pueda verlos. Tenemos muchas posibilidades de configurar qué es lo que queremos dentro del apartado de módulos, qué es lo que queremos que el usuario pueda hacer o no pueda hacer. Y este sería el apartado, por eso decíamos que otra de las ventajas que tenía el apartado de cloud era el poder también configurar usuarios para que podamos hacer restricciones con respecto a ese usuario. El, Dentro de las características del programa, también vamos a ver también qué posibilidades de ampliaciones tenemos, por ejemplo, en el apartado fiscal. En el apartado fiscal, que funciona exactamente igual, nosotros también podemos tener, accedemos a la suscripción, y también en nuestro programa de nóminas podemos tener las empresas correspondientes. Hay que decir que el programa de nóminas, por ejemplo, se gestiona por nóminas realizadas al mes. Se pueden introducir todas las empresas que se quieran, todos los trabajadores que se quieran, es ilimitado, pero lo único que contratamos es el número de nóminas que se realizan al mes. Como veíamos antes, en el apartado, fiscal, pues tenemos lo mismo, la posibilidad de ampliar o reducir el número de nóminas cuando nos venza nuestra suscripción. También tenemos el apartado de usuarios para poder dar claves distintas y que puedan acceder o a una empresa solo o a unos apartados determinados. Y otra de las características que tenemos en nóminas es la compra de convenios. Es decir, en nóminas podemos comprar la descarga y el control automático de los convenios. ¿Esto qué significa? Significa que el programa de nóminas nos va a permitir descargar automáticamente toda la información de un convenio. Si nosotros en este caso tenemos contratados 2 convenios, vemos que solo se ha descargado uno, podemos seleccionar entre todos los convenios estatales, autonómicos y provinciales, podemos gestionar que nos descargue, por ejemplo, toda la información del convenio y ya la tengamos cargada. Pero esto además nos va a permitir varias utilidades más. Primero, que lógicamente nos evitamos cometer errores y tener que descargar y codificar toda la información del convenio, que posiblemente sea la más sensible del programa de nóminas. Aquí tenemos el convenio ya descargado, con toda la información de cómo se hacen los cálculos, de características de las pagas, de todas las categorías del convenio, con sus datos económicos, absolutamente todo. Esto nos lo carga automáticamente. Pero no solo nos lo carga automáticamente, como dice aquí en las características, sino que además podemos acceder directamente al documento del convenio, tanto al convenio como a la última revisión, y además el programa nos da avisos cuando hay una modificación del convenio. Es decir, cuando entremos en el programa, de todos los convenios que tengamos contratados, el programa nos va a avisar si hay alguna modificación o alguna revisión nueva en nuestros convenios. En este caso tenemos contratados 2, ya hemos descargado y utilizado 2, no tenemos ninguno disponible, y desde este apartado también podemos ampliar la contratación de los convenios. En el caso de facturación pasa exactamente lo mismo.
También tenemos la posibilidad de ampliar empresas, de comprar usuarios, por ejemplo, para darles acceso a una sola empresa. Ya para terminar, una última cosa sería otra de las características que podemos hacer con los usuarios que nosotros hemos creado. Es decir, nos vamos a salir y hemos visto cuando nosotros estábamos en la configuración de los usuarios que una de las características que teníamos era, además de, vamos a ir a los usuarios de antes del programa de contabilidad, además de poder decirle qué accesos en un determinado usuario, este es el último que hemos creado, qué accesos, qué módulos y qué fechas podemos utilizar y a qué empresas puede acceder. Otra de las posibilidades es que estamos diciéndole aquí que puede acceder a datos tanto como programa cliente, es decir, si nosotros eliminamos esta opción, tampoco va a poder entrar desde el programa, porque le estamos diciendo que no pueda entrar y diremos, ¿para qué podemos querer un usuario que no pueda entrar en el programa? Porque también se pueden hacer cosas si ese usuario entra desde el área de clientes. Es decir, que este usuario simplemente tenemos la posibilidad de dos, tanto la aplicación cliente como visualización de datos vía web. Y esto significa que cuando ese usuario entre también desde el área de clientes, que le podemos dar un enlace, este es el dato ya del usuario, va a poder entrar también y va a poder hacer determinadas, vemos que este usuario es un usuario de contabilidad, nos muestra las empresas a que tiene acceso y va a poder visualizar sin necesidad de descargarse ningún programa cliente, va a poder visualizar modelos, documentos, va a poder visualizar sus modelos de IVA, sus liquidaciones, todo lo que nosotros también queremos que el programa visualice. Existen posibilidades incluso de personalizar la entrada del área de clientes para que, por ejemplo, si somos un despacho profesional, dé la sensación de que somos nosotros como despacho profesional los que le proporcionamos ese servicio. Incluso existen despachos profesionales que dentro de su propia página web crean la posibilidad del área de clientes donde sus clientes pueden entrar a este apartado y ver información en tiempo real, así como otras características que les iremos presentando de la posibilidad de la relación entre el cliente y el despacho profesional. Simplemente era comentar, aquí por ejemplo hemos bajado un diario en PDF, era la posibilidad de que el usuario también pueda ver información en tiempo real sin necesidad de descargarse ningún programa cliente, porque posiblemente lo único que quiera es consultar un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias o lo que esté a disposición, lo que el despacho profesional haya puesto a disposición del cliente.